el Día de los Niños en este mes de octubre, vamos a aprender un poco sobre Hebreos capítulo 11. Para los que tienen sus Biblias, por favor, Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer algunos versículos para poder meditar en la palabra de Dios en esta preciosa hora. Dice Hebreos 11, 23 al 27. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes este tema: los niños en los propósitos divinos. Es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes, sobre los niños en los propósitos divinos. Hay una porción bíblica que nos enseña la palabra de Dios y va para responsabilidad a todo aquel quien es cristiano, aquel quien es hombre de fe. Y esto lo encontramos en uno de los proverbios bien conocidos, donde la Biblia dice: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de sus caminos. Pensando en este texto bíblico, hoy quiero compartir con ustedes 3 verdades a la luz de la palabra de Dios sobre nuestro tema: los niños en los propósitos divinos. Aprendamos una primera verdad en lo que dice el versículo 23. Y dice de esta manera: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuál es la primera verdad que podemos encontrar en relación a nuestro tema sobre los niños en los propósitos divinos? La primera verdad es que son niños que sufren injusticia por reyes tiranos. Esto es una primera verdad que encontramos acá. Tristemente en el mundo hay esta realidad de una o de otra manera, pero dice la palabra del Señor en el contexto de que Moisés era un niño hermoso, era favorecido de acuerdo al significado, y que el favor de Dios estaba sobre este niño. Pero lo que acá notamos es que la fe que se descubre aquí fue ejercida en realidad por los padres de Moisés. Cuando la Biblia dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, notemos que el énfasis está en la responsabilidad de los padres de familia. Todo hombre de fe debe de aprender a distinguir cuando hay peligro contra la familia, contra sus niños, cuando hay peligro de desviarse o de ir contra la voluntad y el propósito de Dios, porque Dios ha diseñado a la familia para que la familia aprenda a darle gloria a Dios. Y aquí nosotros podemos encontrar de que los padres de Moisés se dieron cuenta de que lo que había en el corazón de este rey tirano pues no era algo bueno, no era agradable ante los ojos de Dios, ni para bien social ni para bien familiar. Y entonces, aunque no sabemos si ellos entendieron por completo el plan de Dios para su hijo a su profundidad, pero eran creyentes de las promesas de Dios. Esto nos ayuda a entender de que la fe de los padres de Moisés
nos ayuda a reflexionar que quizás tenga una mezcla de incredulidad, pero agradó a Dios pasarla por alto porque había una fe fuerte que venía de sus padres. La fe da fuerzas contra el temor pecador y esclavizante a los hombres. Pone a Dios ante el alma, muestra la vanidad de la criatura y todo eso que debe dar lugar a la voluntad y al poder de Dios, a veces llega con amenaza cuando va contra los propósitos y los planes de Dios, contra toda la familia que quiere honrar al Señor, y máxime cuando se toca la vida de los niños. Y cuando nosotros vemos lo que acá hay en la palabra del Señor, los niños en los propósitos divinos son niños que sufren injusticia por reyes tiranos. Podemos recordar esto que de manera tan específica lo dice Éxodo capítulo 9 y versículo 10. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Imagínense los pensamientos de este rey egipcio. Los egipcios temían que los hijos de Israel se unieran a sus enemigos y los expulsaran de su tierra. La maldad es siempre cobarde e injusta. Hace que el hombre tema donde no hay en realidad temor y que huya cuando nadie lo esté persiguiendo. La sabiduría humana a menudo es necia, terca y muy pecaminosa. Nos ayuda a comprender lo que brota en el corazón de este rey tirano para comprender el temor que él tenía como humano, con ambición de poder que él tenía, donde él supuestamente era el gobernante que tenía que dominar su imperio y que se cumplieran sus propósitos. El pueblo de Dios tenía capataces sobre ellos, no solo para oprimirlos, sino para afligirlos con sus cargas, empezando con este decreto de que los niños tenían que ser masacrados, tenían que ser eliminados. No solo los hacían servir para provecho del faraón, sino para amargarles la vida como familia, empezando por asesinar niños inocentes. Los israelitas aumentaron maravillosamente, dice la escritura. Esto nos ayuda a comprender que en medio de toda visitud el cristianismo se difunde más cuando es perseguido. La sangre de Cristo y de los mártires fue la semilla de la iglesia primitiva para entender, mis hermanos, que cuando el mal se está moviendo a través de estos reyes tiranos y paganos, hacen todo lo posible para eliminar las vidas que pueden ser instrumentos en las manos de Dios, empezando con el futuro de la niñez. A veces vemos a los niños como, bueno, son niños y que ahí se termine. Pero dice la palabra del Señor que los niños en los propósitos divinos son niños que sufren injusticias por reyes tiranos, pero Dios en su soberanía saca luz que tiene propósitos para con los niños. Para que nosotros entendamos lo que dice en el contexto de Éxodo capítulo 1 y 22, dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverad la vida. Todo el contexto nos ayuda a comprender en relación a este pasaje en Éxodo capítulo 1 que el faraón da la orden de preservar la vida de las niñas porque su principal preocupación es la amenaza que representan los varones judíos que podrían unirse a un ejército enemigo en contra de Egipto. Sin embargo, lo que se destaca en este relato y en el siguiente es la fidelidad de algunas hijas de Israel, de algunos padres de Israel que temen a Dios más que al decreto del faraón. La fe de los padres de Moisés era fuerte. Desobedecer un decreto, desobedecer una ley ya sellado, ya dicho, es cosa seria. Y ellos lo hicieron. Temieron más a Dios que los decretos de este rey tirano.
Todas ellas son parte del plan soberano divino, porque el Dios finalmente liberará a su pueblo de la esclavitud, porque tiene planes con los niños, empezando en lo que Dios estaba haciendo cuando este rey, como tirano, da la orden de matar a los niños varones. Además, tenemos que entender que resulta paradójico que sea la propia hija del faraón que intervenga para salvar la vida de un precioso niño llamado Moisés, para comprender que en su soberanía el instrumento que Dios usa para sacar a Israel de Egipto también está con la vida de la misma hija del faraón, para que nosotros entendamos que Dios es soberano, Dios gobierna, el mundo le pertenece a Dios, Dios tiene propósitos y planes para la vida de todos los niños, para la vida de cada nación y en especial para la vida de su pueblo, para comprender que Él es soberano, Él gobierna y sigue gobernando. Dios se revela como el soberano de las naciones cuando hay niños que sufren injusticia de reyes paganos y tiranos. Él es soberano. No está durmiendo, viendo las injusticias. No, claro que no. Él está al tanto de lo que está sucediendo cuando está en relación en la vida de hermosos niños que Dios tiene planes para ellos, para comprender que ya sean de fe o no de fe, el Señor sus planes lo tiene bien establecido para que Él sea glorificado. Pero quiero llevarles a otro versículo para seguir entendiendo lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Versículo 24 dice de esta manera: por la fe Moisés hecho ya grande, escuchemos esto, por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cuál es la segunda verdad que podemos encontrar en relación a nuestro tema sobre los niños en los propósitos divinos? La otra verdad es que son niños que en el futuro rechazan a la familia sin fe. Escuchemos esto. Son niños que en el futuro rechazan a la familia sin fe. Cuando la prioridad de una familia es la fe en Dios, cuando la prioridad en una familia es la palabra de Dios, cuando la prioridad en una familia es someterse a la palabra de Dios, cuando la prioridad en una familia es darle gloria y honra a Dios a través de su palabra, vamos a comprender esto. ¿Qué razón tiene el libro de Proverbios? Instruye al niño en su camino para que cuando sea grande o viejo no sea parte de Dios. Moisés rehusó la fama que pudo tener en Egipto si decidía aprovechar al máximo su posición como el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Él bien lo hubiera hecho. Los placeres del pecado son y serán cortos. Deben terminar en pronto arrepentimiento, porque de esa manera se evita una ruina pronta. Los placeres de este mundo son en su mayoría deleites de pecado. Siempre lo son cuando no podemos disfrutarlos sin apartarnos de Dios y de su pueblo. Es mejor optar por sufrir que por pecar. Hay más en el pecado menor de lo que puede haber en el mayor sufrimiento como hombre de fe. Comprender esto, mis hermanos, como hombres de fe, nos ayuda a entender que Moisés tomó una actitud muy diferente. Él rechazó las creencias paganas, prácticas paganas, deleites paganos, supersticiones, dioses paganos, cultos paganos, idolatría, hechicería, adivinación. Él ya en su edad adulta rechazó eso, diciéndole a su familia adoptiva: no me identifico con ustedes por su creencia y su práctica. Yo me identifico con mi familia auténtica de fe, aunque esclavos, aunque sufridos, pero obedientes a Dios, creyentes en la promesa de Dios. Aquí me identifico. Ellos son mis padres. Mis hermanos, si Moisés rechazó todo esto contra la familia adoptiva, nos ayuda a comprender que una familia sin fe no es apta para el reino de Dios. No glorificar a Dios se opone contra todo lo que es Dios. Por lo tanto,
Moisés rechazó llamarse hijo de la hija del faraón. Nos ayuda para entender a cada uno de nosotros de lo que hoy nos está enseñando la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que los niños en los propósitos divinos son niños que en el futuro rechazan a la familia sin fe. Y por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere grande no se aparte de él. Y quiero terminar con otra porción bíblica, Hebreos 11:27, para seguir aprendiendo un poco más en relación a nuestro tema. Hebreos 11:27 dice de esta manera: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuál es la otra verdad en relación a nuestro tema? Los niños en los propósitos divinos también son niños que en el futuro dejan la gloria de Egipto por la gloria divina. Esta es la otra verdad. Dejan la gloria de Egipto por la gloria divina. Dejan la gloria del mundo por la gloria de Dios. Por la fe Moisés hizo su elección cuando ya estaba a una edad madura para juicio y deleite, capaz de saber lo que hacía y por qué lo hacía. Él resaltó en su fe. Y nos dice la palabra del Señor: necesario es que las personas sean seriamente religiosas con una fe auténtica, que desprecien la gloria del mundo, la gloria de Egipto, cuando sean capaces de deleitarse en el pecado y de disfrutarlo. La gloria de Egipto es deleite en el pecado, pero la gloria de Dios marca la diferencia. Los creyentes pueden y deben respetar la recompensa del premio. Por fe, por gracia, podemos estar totalmente seguros de la providencia de Dios y de su gracia poderosa en su presencia con nosotros. Porque vamos a entender que su gloria es interna y es externa. Porque vamos a entender lo que dice la Biblia, que la gloria de Dios va más allá que la gloria del hombre. Y empieza con esta gran verdad. ¿Saben cómo lo dice Jesús? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Miren cómo lo dice Jesús. La gloria se empieza a vivir acá sobre la tierra cuando confesamos nuestros pecados, cuando reconocemos que somos pecadores, cuando nosotros tenemos que decidir en quién creer. Entonces los niños en los propósitos divinos son niños que en el futuro dejan la gloria de Egipto por la gloria divina. Cuando los padres han enseñado, han sido responsables de enseñarles con la palabra de Dios en la vida de sus niños, en la vida de sus hijos. Tal vista de Dios capacitará a los creyentes para soportar hasta el fin, sea lo que fuere que hayan en el camino. No se debe a nuestra propia justicia ni a mejores logros que seamos salvados de la ira de Dios, sino a la sangre de Cristo y a su justicia imputada para vivir en la gloria de Cristo. La sangre de su Hijo debe de ser imputada en nuestra vida para disfrutar de la gloria divina. No podemos salir victoriosos y triunfantes con nuestra propia fuerza, con la gloria del mundo. No se puede. Tiene que ser con la gloria de Dios. La fe verdadera hace que el pecado sea amargo para el alma. Y Moisés en su vivir resaltó esta verdad. Él vivió dentro del mundo de los egipcios, pero Egipto no vivió en el corazón de Moisés. Aunque reciba el perdón y la expiación, tenemos que entender, mis hermanos, que todos estimulamos en nuestro camino al cielo porque ya vivimos en su gloria, porque conocemos por la fe a Jesucristo como Señor y Salvador. El creyente verdadero desea no solo estar en el pacto con Dios, sino en comunión con el pueblo de Dios. Identificarse con el pueblo de Dios que sufre por causa de los deleites del mundo.
Estamos en el mundo, dice la Biblia, pero no somos del mundo. Y está dispuesto a echar con ellos la voluntad de Dios en sus vidas para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de toda familia de fe. Y mis hermanos, ¿están dispuestos en fe y arrepentimiento dejar la gloria de Egipto por la gloria divina eterna? Que esto es lo que marca la diferencia. Y para lo que hoy estamos aprendiendo a la luz de la palabra de Dios, estamos aprendiendo sobre los niños en los propósitos divinos. Y hemos aprendido 3 grandes verdades: que son niños que sufren injusticias por reyes tiranos, que son niños que en el futuro rechazan a la familia sin fe, pero también son niños que en el futuro dejan la gloria de Egipto por la gloria divina. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tocó sus corazones. Por eso hay maestros, por eso hay ministerios, por eso se está enseñando a los niños, por eso se invierte tiempo para enseñar a los niños. Claro que no podemos obligar a los niños, no podemos manipularles, pero con que oigan el mensaje de la palabra de Dios, va a llegar el momento, tarde o temprano, que van a tener que decidir, tal y como le pasó a Moisés ya en su edad adulta, que brote en su corazón quiénes son, a quién van a seguir, en quién van a creer. Va a llegar el momento en que en el futuro podamos ver acá a un futuro evangelista, un futuro pastor, un futuro obrero, un futuro líder de niños. Podemos ver esa realidad. Claro que no lo sabemos, pero creemos por fe que la gracia de Dios alcanza todavía aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, porque va a llegar el momento en que van a cambiar la gloria de Egipto por la gloria divina. Mis queridos hermanos, los niños en los propósitos divinos sufren injusticia. Van a rechazar a la familia sin fe. Y si bien es cierto, esto no puede ser algo universal, sino parcial, pero el trabajo que nos corresponde hacer de transmitir la palabra, de enseñar la palabra, ya se ha hecho. Y en el futuro vamos a ver niños que van a dejar la gloria de Egipto por la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado en la vida de los niños. Mis hermanos maestros de los diferentes ministerios, que Dios los siga usando. Que la gloria sea para Él cuando se siembra la palabra en el corazón de estos hermosos niños. Dios les bendiga.